Cuando pensamos en el mercader de Venecia, vemos canales tranquilos, máscaras, palacios que flotan sobre el agua. La ciudad parece envuelta en belleza y misterio, pero bajo esa superficie elegante leita otra realidad. Venecia vive del comercio, del préstamo, del cálculo cuidadoso y del riesgo constante del mar. Cada barco que parte hacia tierras lejanas lleva algo más que especias o sedas. Lleva la fortuna de quienes han apostado por él, la estabilidad de familias enteras. Una tormenta en el horizonte puede significar pérdida. Un retraso puede convertirse en desastre. En este mundo, la seguridad depende de la palabra empeñada. Los contratos se firman con solemnidad. La tinta fija compromisos que pueden alterar destinos. La confianza circula como moneda invisible. Para los espectadores londinenses del siglo XVI, este escenario resultaba familiar. Londres también crecía, también miraba al mar, también comenzaba a apoyarse en el crédito. El dinero físico importa, pero aún más importa la reputación. La firma en un documento puede valer tanto como un tesoro guardado bajo llave. Y cuando la confianza se rompe, el equilibrio se tambalea. La deuda deja de ser número y se vuelve amenaza personal. Al mismo tiempo, Inglaterra atravesaba tensiones religiosas profundas. Tras la ruptura con Roma, muchos creyentes católicos vivían bajo presión, vigilados por mantenerse fieles a su conciencia. En una sociedad donde la ley marcaba los límites de la obediencia pública, los juramentos tenían consecuencias reales. Así comienza la historia. En un mundo donde la letra escrita puede decidir el destino de una persona. En el centro de la historia se encuentra Antonio, mercader respetado cuya fortuna depende del mar. Desde el inicio lo vemos atravesado por una melancolía difícil de explicar. Sus barcos navegan rutas inciertas, y con ellos viaja también su tranquilidad. Vive acostumbrado al riesgo, pero su inquietud parece ir más allá del comercio. A su lado está Bassanio, joven, elegante y endeudado. Su situación económica es frágil, pero su mirada está puesta en algo más que el dinero. Ama a Porcia, una heredera rica que vive en Belmont, y desea presentarse ante ella con dignidad. Para aspirar a su mano necesita recursos. Amor y necesidad se entrelazan en su decisión. Antonio no duda en ayudarlo. El afecto que siente por Bassanio es profundo y sincero. Aunque no dispone de dinero inmediato, está dispuesto a comprometer su crédito por él. En una ciudad donde la reputación equivale a solvencia, su nombre basta para garantizar un préstamo. Ese préstamo lo concede Sylock, prestamista judío, figura marcada por el desprecio social y por años de humillaciones públicas. Es meticuloso, consciente de su posición marginal y orgulloso de su identidad. La relación con Antonio arrastra tensiones antiguas. Entre ambos hay heridas que el tiempo no ha cerrado. Para Sylock, el acuerdo no es solo financiero, también toca fibras personales. Mientras tanto, en Belmont, Porcia vive bajo una condición impuesta por la voluntad de su padre fallecido. Su matrimonio será decidido mediante una prueba que ella no puede alterar. Inteligente y perspicaz, observa con atención a quienes la pretenden. Junto a ella está Nerissa, su confidente, que comparte sus reflexiones y participa activamente en su destino. También conocemos a Jessica, hija de Sylock. Su historia introduce otro tipo de conflicto. El deseo de escapar de una vida que siente como opresiva y la tensión entre lealtad familiar y aspiración personal. Su vínculo con Lorenzo, amigo de Bassanio, añadirá una dimensión afectiva que atraviesa fronteras culturales y religiosas. Así, la obra reúne personajes movidos por fuerzas distintas pero intensas. Amor, amistad, orgullo, deseo de reconocimiento, sed de justicia y necesidad de pertenencia. Ninguno actúa por una sola razón. Cada decisión nace de una mezcla de afecto y cálculo, de pasión y circunstancia. Sobre estos impulsos humanos se construirá el conflicto. Lo que comienza como un préstamo destinado a favorecer un amor pronto revelará hasta qué punto las emociones pueden quedar atrapadas dentro de la letra de un contrato. La tensión que parecía distante comienza a cerrarse. Las noticias del mar no traen alivio. El contrato firmado ante testigos deja de ser un simple acuerdo comercial y se convierte en una amenaza concreta. Antonio afronta las consecuencias de una promesa hecha por amistad. Sylock exige el cumplimiento exacto de la cláusula pactada. Para él, la ley representa estabilidad en un mundo donde ha sido despreciado. Si la ley no se aplica con rigor, tampoco se respeta su derecho. La acción se traslada al tribunal. Allí, ante autoridades y testigos, Venecia se enfrenta a su propio principio fundamental. La palabra escrita sostiene el orden de la ciudad. Si un contrato puede ignorarse por compasión o conveniencia, todo el sistema comercial pierde credibilidad. Sin embargo, la escena no se limita al ámbito económico. Surge una pregunta más profunda.
¿Es la justicia únicamente la aplicación literal de una norma? En la tradición bíblica compartida por el público de la época, Dios es justo y la ley tiene peso. Pero también se afirma que la misericordia es atributo divino, y que supera al juicio estricto. La justicia sin misericordia puede volverse devastadora, la misericordia sin justicia puede volverse arbitraria. El equilibrio entre ambas es un problema central de la experiencia humana. Cuando Shakespeare escribe esta obra, Inglaterra vive aún bajo las consecuencias de la ruptura con Roma. La conformidad con la Iglesia establecida no era solo una cuestión privada. Los católicos que permanecían fieles a su conciencia, los llamados recusantes, podían enfrentar multas, sospecha e incluso persecución. La ley religiosa del Estado exigía obediencia visible. En ese contexto, una escena donde la letra exacta del contrato se impone con severidad podía resonar más allá del teatro. El conflicto entre norma escrita y conciencia interior no era abstracto. Era parte de la vida pública. Sylock se aferra a la literalidad del acuerdo. Antonio queda expuesto a su rigor. Y en medio del tribunal surge una apelación distinta. La idea de que la grandeza de la justicia se manifiesta cuando sabe abrir espacio a la misericordia. El enfrentamiento no opone simplemente a dos hombres, presenta dos formas de entender el orden. Una centrada en la exactitud inquebrantable, otra abierta a la posibilidad de la gracia. El tribunal se convierte así en un espacio donde se pone a prueba no solo un contrato, sino la relación entre ley, dignidad y compasión. Y el espectador queda ante una cuestión que atraviesa la obra entera. ¿Qué ocurre cuando la ley se aplica sin espacio para la misericordia? Después del momento decisivo en el tribunal, el orden parece restablecerse. La amenaza inmediata se disipa y la acción regresa a un espacio más íntimo. Belmont recupera su luz, su música y su tono de celebración. El amor encuentra su lugar. Las promesas cambian de forma. Las palabras que antes significaban deuda ahora significan fidelidad. Sin embargo, algo ha quedado expuesto. La ley ha mostrado su fuerza. La misericordia ha revelado su poder. Pero el equilibrio no es sencillo. Lo ocurrido no desaparece por completo bajo la armonía final. Algunos personajes han ganado, otros han perdido más de lo que parece a primera vista. La justicia se ha cumplido según el marco legal de la ciudad, pero la experiencia humana deja matices difíciles de ignorar. Por eso la obra no se agota en una lectura simple. Puede parecer una comedia romántica, pero está atravesada por tensiones económicas, sociales y espirituales. Puede celebrarse el triunfo del amor, pero también percibirse la fragilidad de la dignidad cuando depende de la letra estricta de un acuerdo. Shakespeare no impone una conclusión cerrada, presenta un conflicto y lo lleva hasta sus límites. La ley sostiene el orden, pero la misericordia humaniza ese orden. Sin una, la sociedad se vuelve fría, sin la otra, se vuelve inestable. Al final, la pregunta permanece abierta. ¿Qué hace verdaderamente justa a una comunidad? ¿La exactitud implacable de sus normas o la capacidad de ejercer compasión? Porque cuando la ley se aplica sin misericordia, la justicia deja de ser humana. Para más clásicos, suscríbete y deja tu me gusta. Comenta cuál tema te impactó más. Enlace a una edición ilustrada del libro con traducción oficial en la descripción.